Hola, bienvenidos a su espacio libre de ansiedad. Les saluda Carlos Vázquez y el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos y verdades de la ansiedad. ¿Qué es lo que se dice afuera? ¿Qué es lo que no se dice? Y entre otras cosas, y principalmente hoy voy a tocar un tema importante, aunque muy superficial, acerca de cómo es esa ruta hacia la sanación del trastorno de ansiedad, cómo va esa curva de arriba a abajo. Hay momentos que uno se estanca dentro de la ansiedad y es parte del proceso normal. Cualquier persona que está en un proceso de sanación lo va a pasar, así que hay que tomar en cuenta esos puntos claves, que obviamente voy a hacer un video explicando más a fondo cómo funciona esto y cómo yo también recorrí esa ruta para poder encontrar la sanación del trastorno de ansiedad. Así que bueno, sin más alargarme, no te invito a que le des like, que te suscribas, que compartas y le actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Lo hacemos todas las semanas sin faltas, así que bueno, vamos con el mito número 1. Son pocas las personas que sufren de ansiedad. Ese es uno de los primeros mitos. Evidentemente la ansiedad es un proceso emocional normal y común a todos los seres, que les ocurre a todos los seres humanos. Es un proceso diseñado para dar respuesta de preparación ante un estímulo, que ya lo hemos explicado. Ustedes pueden activar el estímulo de pelea o huida. Y evidentemente se dice o se habla de que alrededor del 13% más o menos de la humanidad está sufriendo actualmente un trastorno de ansiedad. Así que hay que tomar en cuenta que es un valor bastante alto acerca de las personas que están sufriendo este tipo de trastornos. Y ahí tenemos otros más, ¿no? La depresión, tenemos el trastorno psicológico como el obsesivo compulsivo. Bueno, hay un sinnúmero más que están dentro de esa gama, ¿no? El mito número 2, es mejor evitar la situación que produce ansiedad. No es para tanto, dicen en algunos casos. Y nos ha ocurrido muchas veces, que a veces estamos en una discusión y dicen, pero no es para tanto, o sea, no es necesario, mejor evítalo, dicen, muchas personas los aconsejan, ¿no? Evita la situación. Sí, hay momentos en que puede ser uno no evitar, sino ser más inteligente, ¿no? O sea, aplicar la inteligencia emocional y simplemente decir, no, sabes que yo no discuto, no tengo por qué discutir, hacerles mala sangre por eso, ¿no? Pero hay situaciones en las que sí tenemos que confrontarlas, tenemos que enfrentarlas y ponerle un alto. Vamos a suponer un caso, si mi relación ya es demasiado friccionada, es una relación que no tiene sentido seguir y continuar, evidentemente yo tengo que tomar una decisión y poner un alto a esa situación, ¿no? No seguir evitando o no seguir diciéndonos, hacerme loco, como dice uno, o simplemente escucho y hago oído sordo y nada más, porque a la larga lo que estoy haciendo es alimentar esa parte emocional negativa y eso a la larga nos va a afectar evidentemente y puede desencadenar en un trastorno de ansiedad. El mito número 3, la ansiedad es un invento. Evidentemente muchas personas nos hablan y que obviamente desconocen cómo funciona o cómo trabaja el trastorno de ansiedad y nos dicen que eso no existe, que eso, ¿por qué te preocupas tanto si eso está en tu mente nada más? Sí, está en la mente, es verdad, no has descubierto aquí el agua tibia, pero a veces el problema mental resulta ser más problemático que el físico, porque evidentemente el físico toma un medicamento, hace un proceso médico y ya está. Pero cuando hablamos de un proceso mental de nuestra propia mente, evidentemente es mucho más complicado y más complejo comprenderlo y entenderlo. Y más allá de eso, es mucho más difícil y complejo sanarlo. Entonces no es tan sencillo y no parece tan salido de onda decir a veces a la gente, estate tranquilo. Estamos tranquilos o queremos estar tranquilos, pero no va por ahí. Así que tener muy en cuenta esta parte, que ese es uno de los grandes mitos y que muchas personas desconocen, ¿sí? Ahora, otro de los mitos, y esto sí lo he escuchado bastante, de hecho lo he visto en grupos de Facebook y otras plataformas que han compartido acerca del trastorno de ansiedad y muchos de los casos que he visto, que la ansiedad puede curarse con medicación. Si bien es cierto, la medicación es un paliativo o es simplemente un recurso que se utiliza para disminuir o tratar de minorar esa sintomatología que afecta evidentemente en el trastorno de ansiedad, no es la cura. Evidentemente simplemente es como un bastón, ¿no? Que me va a permitir o me va a ayudar a mantenerme mucho más concentrado en mí y no en los síntomas como tal. Por lo tanto vamos a usarlo simplemente como una pequeña ayuda, como una pequeña almohada, un colchón donde vamos a poder aterrizar cuando de una u otra manera nos sintamos mal. Pero no es la cura, evidentemente no es la cura, ya que para que la medicación tenga su efecto positivo y nos pueda conllevar una curación, siempre tiene que haber un tratamiento psicoterapéutico de fondo. Y también el tema de trabajar las emociones. Hay muchas personas que lamentablemente, y yo me incluía en ese grupo, no sabíamos manejar las emociones. No había esa inteligencia emocional ante ciertas situaciones que evidentemente podíamos ser diferentes, ¿sí? No reaccionar de la manera que lo hacíamos. Entonces, evidentemente siempre el tema de los medicamentos hay que tener mucha pinza
de qué medicamento ha recomendado para cada quien. Yo veo que mucha gente de manera irresponsable, y no se puede aplicar otra palabra porque eso es ser un poco irresponsable con uno y con los demás, que se menciona, a mí me hizo bien, tómate esto. No, tiene que haber una evaluación psiquiátrica, una evaluación médica de qué es lo que te puede hacer bien y la dosis pertinente para ti, porque puede ser que al final no necesites medicamento y al final solo necesitas psicoterapia y con eso ya puedes salir de la ansiedad. Entonces siempre tiene que haber una prescripción médica bajo vigilancia para que el doctor sepa cuánto necesitas y en qué momento necesitas tomar medicamento. Así que sí, ser un poco más responsable con uno mismo y no simplemente por desesperación, porque a la larga uno llega a un punto de desesperación de tomar cualquier cosa que venga, porque te puede estar afectando mucho más. ¿Ok? Uno de los otros mitos que realmente se habla, que dice que no es necesario un tratamiento para la ansiedad. Esto lo escuchamos bastante. Esto lo escuchamos porque mucha gente dice, pero solo contrólalo, solo estate tranquilo, sal a distraerte, haz cualquier otra actividad que simplemente te desvíe la atención, ¿no? Pero no es así, no es tan fácil porque justamente fue el tema de las emociones, del estrés que te conllevó a un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, a veces hay cosas que nosotros no las podemos hacer por sí mismos o no podemos evaluarlo por sí mismos y necesitamos una opinión de tercero que quizás nos evalúe y nos vea de mejor manera y con más claridad. Y para eso están también las personas que se encargan de esto, que son los psicoterapias, las personas del área de salud que te pueden indicar cuál es la ruta o la mejor vía para salir de la ansiedad, y para ello necesitas un tratamiento, como todo, ¿no? Para yo salir de una enfermedad médica necesito un tratamiento. Si yo tengo un problema del estómago, necesito un tratamiento para sanar ese proceso del estómago. La mente funciona igual. Si bien es cierto, son otros mecanismos, pero no deja de ser el mismo concepto. Todo se necesita un proceso, se necesita una terapia, un tratamiento para poder llegar a crear efectos positivos dentro del trastorno de ansiedad. Perdón. Otra de los mitos que se habla mucho dice, evita aquello que temes o no te gusta y así la ansiedad va a desaparecer. No. Una de las cosas que más hace que la ansiedad crezca es la del tema de evitar o no pelear las fobias o no enfrentar los miedos, ¿sí? Aquí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la ansiedad, si bien es cierto, y ya se lo he mencionado en muchos videos y sin duda ya lo conocen, es una situación donde me activa dos escenarios, el de pelea o huida. Si bien es cierto, tengo esas dos vías o esas dos rutas, pero por lo general la gente opta por el de la huida. Y es comprensible por los síntomas, por cómo se siente, por el decaimiento, por la depresión, por un sinnúmero de situaciones que pueden surgir de ello, ¿no? Pero, ¿por qué no activar el otro lado, el de pelea? Si la ansiedad y el miedo son lo que nos genera este síntoma horrible, ¿qué es lo que al final puede desactivar eso? La pelea. Entonces, evitar probablemente no sea la ruta. La ruta sea la de pelear, la de enfrentar, la de confrontar. ¿Sí? Hay situaciones que podemos confrontarlas y pelearlas. Entonces, los invito a eso. Los invito a que más que nada no eviten esas situaciones, sino que hagan el mayor esfuerzo y peleen contra ello. Háganse, por ejemplo, si tienen miedo de ir al cine, vayan al cine. Yo sé que se la van a pasar mal, probablemente ni disfruten la película, pero eso va a ser la primera, tal vez la segunda. Pero cuando ya vayan una tercera, cuarta vez, su confianza va a estar tan alta con respecto a las dos primeras que ya se van a poder sentir bien y ya cuando menos acuerdan ya tienen esa parte ganada. Ya pueden ir al cine. O sea, ya van ganando terreno, que eso es lo importante. Y el depredador funciona así, gana terreno de a poco. Entonces, tiene que convertirse en eso, en un depredador prácticamente. ¿Ok? Dice, otro mito, y lo he escuchado bastante de hecho, inclusive a mí en su momento me lo dijeron, quienes padecen ansiedad son personas débiles. No, esto es un mito muy grande, no somos personas débiles. Todo lo contrario, solemos ser personas muy fuertes, porque para haber llegado a un estado emocional desequilibrado es porque hemos sido unas personas que aguantamos mucho, que somos más empáticas inclusive. Y se habla de un estudio científico de que muchas personas que padecen ansiedad, por lo general son personas que son amables. Entonces, como que aquí hay como una controversia, ¿no? Con respecto a qué tipo de persona o qué personalidad es la que más hace que las personas puedan tener un crecimiento en el tema del trastorno de ansiedad. O sea, pueden generar trastorno de ansiedad. Entonces, de una u otra manera tendré en cuenta esta parte, que no son personas débiles, sino que hay una fortaleza mental, pero evidentemente esa misma fortaleza mental es la que puede ser nuestra propia debilidad.
Entonces también tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque evidentemente son las causas de estrés o el tema de no saber manejar las emociones, al ser muy fuertes y querer aguantar todo o absorber todo, es lo que nos hace probablemente llegar a adquirir este trastorno de ansiedad. Así que ese es un mito que deben descartar, que no son personas débiles. Y el aguantar esto y el tener un trastorno de ansiedad, créanme que lo hace más fuerte que nunca. ¿Sí? Así que tener siempre en cuenta eso, que ya de por sí ustedes ya son guerreros. Y el resto, lo que pueda decir, opinar y que no conocen lo que es padecer trastorno de ansiedad, no tiene por qué ustedes afectarles, porque ustedes, como yo digo, el que sufre trastorno de ansiedad es el único que sabe lo que vive y lo que pasa. El resto podrá entenderlo, comprenderlo, pero no lo ha vivido. Por lo tanto, es complicado. ¿Ok? Otro mito, para obtener resultados es necesario mucho tiempo. Y aquí hay un sí y un no. ¿Por qué? Porque evidentemente yo creo mucho en los procesos. Y para mí el tema de salir de la ansiedad es un proceso. ¿Cuánto tiempo demande? Eso dependerá. Nadie, mejor dicho, ni yo ni nadie puede asegurar un tiempo que uno diga, bueno, en 3-4 meses ya está fuera del trastorno de ansiedad. Eso no se puede indicar. Lo que sí se puede hacer es una evaluación progresiva a través de ciertos márgenes de tiempo de cómo ha ido mejorando el trastorno de ansiedad, cómo has ido ganando terreno, cómo has ido recuperando eso que has perdido. Entonces, de una u otra manera, eso sí se puede evaluar. Los resultados a corto o mediano plazo de esa forma, de los progresos. Más no de decir que ya en tanto tiempo voy a salir del trastorno de ansiedad, porque no funciona así. Si así fuera, ya quisiera yo tener acceso a esa información que me brinde esa ruta y poder compartírsela con ustedes, más que nada, ¿no? Así que tener en cuenta esa parte y es importante, ¿no? Estos mitos, más que nada, los menciono porque muchas de estas cosas a veces nos ponen en desequilibrio. Y voy a agregar un mito más que quizás no está dentro de la documentación que yo siempre armo para crear un video. Es el mito de si la ansiedad puede llegar a matar a alguien. La ansiedad como sí sola, no. La ansiedad por sí sola no mata a nadie. Evidentemente nadie dentro del registro clínico que ha habido han fallecido por trastorno de ansiedad. No. Pero, y aquí viene el pero porque sí hay que tener cuidado también, es que si tienes una condición física de base, vamos a poner un ejemplo clarísimo. Tú tienes un problema de cardíaco, una angina de pecho, tienes una arritmia, cosas así. El tema de estar acelerado y con el estrés puede, y miren que digo que puede porque es una posibilidad, no es algo que ya pueda decir así va a ser y es claro que va a ser así. No, puede llegar a afectar, sí, ya por el estado nervioso en el que estamos y activo, ¿no? Pero no es tampoco una relación de que tiene que pasar así de esa forma. Entonces, tener en cuenta esa parte para que sepan que la ansiedad no mata, si bien es cierto, sus síntomas son muy feos, son muy limitantes, pero no es algo que a la larga te va a afectar ni en tu salud, ni te va a crear un problema de gastritis, ni te va a crear un problema de hipertensión, ni te va a crear un problema cardíaco, no. Eso no ocurre, porque recuerden que los síntomas son derivados por la mente, no por un aspecto físico u orgánico. Por lo tanto, no va a suceder eso. Así que pueden estar tranquilos de esa parte. Y ese es uno de los mitos más grandes que hoy en día mucha gente todavía se pregunta y se cuestiona si la ansiedad me puede matar. No, estate tranquilo y te aseguro que no va a ser así. Muchas personas que llevan padeciendo y te lo pueden contar como su experiencia propia, 20, 30 años con trastorno de ansiedad, no les ha pasado nada. ¿Ya? Y hablamos de personas ya mayores, inclusive, personas con riesgos cardiovasculares y otras cosas. Pero no hay ese tipo de registros, al menos que yo conozca y que otra persona lo haya mencionado, no. Así que bueno, sin más de alargar en el video, esto fue un video simplemente para indicar los mitos y verdades acerca de la ansiedad, para que estés más tranquilo con respecto a lo que se dice afuera y lo que tampoco se dice. Y vamos a hablar en el siguiente video acerca de la ruta de cómo funciona el tema de la ansiedad, cuáles son los parámetros que hay que considerar cuando se está sanando o cuando se está mejorando respecto al trastorno de ansiedad. Así que los invito a que le den like, que se suscriban, que comenten, que dejen aquí sus comentarios, su experiencia, qué mitos ustedes han escuchado ahí afuera que los ha puesto un poco asustados. No se olviden de comentar aquí y pues invitarlos a que se suscriban, ¿no? No es sin más, me despido aquí su servidor. Y hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay que luchar. Ya no huyan más. Pelea. Ese es el único camino para salir del trastorno de ansiedad. Nos vemos.